Génesis 15, 6 dice, estamos hablando de Abraham, y dice así: y creyó Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Abraham: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Vamos a seguir leyendo un poquito más adelante, pero hasta aquí en este momento. Versículo 6 dice que Abraham le creyó a Jehová, le creyó a Dios, y la fe de Abraham era un acto de entrega personal. ¿Se acuerdan de la palabra, el verbo, cómo era? Era criar tu fe, era poder alimentar tu fe, construir tu fe todos los días. No era nada más de poder creer y decir yo creo. Acuérdate que dice Hebreos, acuérdate que los diablos también creen y tiemblan. No era nada más decirlo de dientes para afuera, era de poder construir todos los días esa fe en ese Dios que Abraham no podía ver, pero que le podía escuchar. Es un acto de entrega personal a Dios y de plena confianza en la promesa. Y le fue contado por justicia a Abraham, y la justicia que Dios reconoce a Abraham depende enteramente de la fe y no de las obras de la ley, pues la ley aún no había sido promulgada. Y por eso Pablo, hablando de la fe necesaria para alcanzar la salvación, pone a Abraham como un modelo y como un ejemplo a seguir. Es decir, dice Pablo, el apóstol Pablo, tengamos como ejemplo de sumo respeto la vida de Abraham, el cual creyó sin saber a dónde iba, salió de su tierra, sin haber visto aún todas las cosas que Dios tenía para él, creyó. Y sin siquiera poder ver una nación grande como las estrellas o como el polvo, de todos modos siguió creyendo en ese Dios vivo, y ese Dios que le decía: cree, hazlo. Versículos 7 al 11 nos dice que Abraham empezó a decirle: Señor, ok, te creo. Pero en el corazón de Abraham estaba: Señor, quiero una señal, Dios. Dame una señal de que tú estás conmigo. ¿Cuántas veces tú le has pedido esto a Dios? ¿Cuántas veces Dios te lo ha dado? Sabemos que tú y yo estamos en un camino que es el cristianismo, el seguir a Dios, el obedecer su palabra. Sabemos que ese camino es un camino importante. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que hay 2 caminos, ¿se acuerdan? El camino ancho, espacioso, cómodo, pero ese camino te lleva ¿a dónde? A la muerte y a la perdición. Pero hay un camino estrecho, un camino sinuoso, un camino difícil, y ese camino te lleva directamente ¿a dónde? A la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál camino tú y yo hemos decidido seguir? El camino difícil, el camino en el cual no tiene comodidad, el camino en el cual toda la gente te apunta y te dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Acuérdate, estás loco, no sé, muchas cosas te puede decir la gente. Y Abraham creyó en este camino también. Pero Abraham, así como tú y como yo, necesitamos señales en el camino. En una ocasión, César decía que él puede salir, por ejemplo, a manejar la carretera, y de repente un día se le antoja manejar, porque a él le gusta mucho manejar, y le dice: puedo salir a la carretera y puedo manejar, y de repente Dios me empieza a decir para dónde tengo que ir. Tú y yo no necesitamos saber a dónde ir en Dios para subirnos al coche, o para subirnos a la camioneta o al avión, para irnos precisamente al objetivo que Dios tiene para nosotros. Es decir, muchos de nosotros podemos estar todavía en la terminal de camiones, o podemos estar al pie del camino esperando a que Dios te diga a dónde quieres que tú vayas. Y a veces te puedes tardar 20 años esperando a que Dios te diga para dónde quiere que tú vayas. Y sabes algo, con Dios doy un paso de fe, y a donde Dios me quiera llevar, hasta allá me voy a ir. Pero el asunto es: súbete al coche,
Si no prendes el coche, si no te subes al camión en la terminal, ¿para dónde crees que Dios te va a llevar? A ninguna parte. Le pensamos muchísimas veces que Dios nos indique hacia dónde tenemos que llegar, cómo tenemos que llegar, nos dé el dinero suficiente, y hasta que no vemos todo enfrente de nuestra mesa, decidimos subirnos al camión. Pero con Dios no es así. Con Dios crees, tienes fe en que Dios te va a llevar a un buen término, en que Dios te va a llevar a un buen destino, lo crees. Entonces súbete al camión, y en el camino Dios te va a indicar las señales para donde tienes que ir. Y Abraham, Dios le dio a Abraham la seguridad de tener la tierra de Canaán como herencia. Dios siempre cumplirá sus promesas. Dios no promete más allá de lo que Él puede cumplir, aunque lo puede cumplir exactamente, absolutamente todo. Pero tú y yo muchas veces hacemos promesas que no cumplimos. Muy a menudo hacemos, tú y yo como seres humanos, promesas que ni siquiera sabemos que vamos a cumplir. Abraham hizo como Dios le mandó. Partió por la mitad las bestias que Dios le había dicho, conforme a la ceremonia acostumbrada para sellar los pactos. Ahorita vamos a hablar de eso de los pactos. Pero tú y yo podemos ir por nuestra vida haciendo promesas, las cuales en algún momento no van a ser cumplidas. Ten cuidado con lo que tú prometes, y ten cuidado también con lo que tú le prometes a Dios que vas a hacer. Tú y yo podemos prometernos entre nosotros, y a lo mejor no hay fijón si yo te quedo mal, pero no debe de ser así. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Entonces mejor no abras la boca, no te comprometas a algo que no puedes. Y sabes que también como cristianos a veces nos aventuramos, dices tú, pues yo qué te he prometido. La semana pasada yo les decía, cuando Pablo hablaba acerca de estos hombres, los gentiles, los cuales ya no debían ser iguales y debían buscar una diferencia, yo les decía que Pablo les decía, ya no robes más. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que les pregunté, ¿quién de ustedes roba? Pero no, pues nadie robamos, ¿no? Y se acuerdan el ejemplo que les di en esa ocasión. Si tú pides prestado y no pagas, es una forma de robo. Y fíjate que a veces también tú y yo podemos hacer una promesa de pago en un préstamo con unos muebles que sacas fiados, y de repente no tienes para pagar. Son promesas que a veces hacemos. Yo no digo que no saques fiado, yo nada más te digo, cuéntame, tanteale. Son promesas que no llegamos a cumplir. Y Abraham estaba esperando una señal para el cumplimiento de esa promesa. Abraham estaba esperando la señal de que Dios le dijera cómo debían de hacer las cosas. Vamos a buscar, por favor, Jeremías 34. Jeremías capítulo 34, versículo 1. Jeremías 34, versículo 1. Y vamos a ver qué fue lo que Dios le dio como señal a Abraham para que él pudiera confiar. Jeremías 34, 1 dice: no es cierto, es versículo 8, perdón. Jeremías 34, 8. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando volvieron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después, ¿qué fue lo que pasó? Se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Y luego bríncate al versículo 17, dice: después, por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y los pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas.
a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Hasta ahí. ¿Qué fue lo que Dios le mandó a Abraham? Le dijo: trae unos animales y pártelos por la mitad, exactamente por la mitad, y déjalos así en el suelo. Y yo voy a hacer un pacto contigo, un pacto diferente, un pacto para que tú veas las señales y para que tú veas la promesa de lo que yo voy a hacer contigo. Habiendo preparado todo conforme a lo señalado, Abraham se puso a esperar la señal que Dios pudiera darle. Ahorita vamos a hablar de ese pacto y cómo se llevaba a cabo. Pero Abraham se puso a esperar lo que Dios tenía para él y la señal que Dios tenía para él. Versículo 11 de Génesis 15, vete otra vez al versículo 11 y vamos a ver algo que pasaba con Abraham. Versículo 11 dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Fíjate bien, en medio del campo, en donde no existe nada, absolutamente nada, Abraham mata a estos animales, los pone en el piso, y de repente pasan ahí los cuerpos y las aves, y no sé si algún perro se haya acercado también a querer comerse la carne. ¿Y qué era lo que Abraham hacía? Como se aventaba, o sea, váyase más, y les aventaba piedras, y esperó durante mucho tiempo Abraham a que Dios le diera una señal de que él estaba con él. Ahora, déjame decirte lo siguiente: tú y yo debemos mantenernos vigilantes, así como Abraham, ante nuestros sacrificios espirituales para Dios. El libro de Romanos dice: mas vosotros, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Okay? El Antiguo Testamento manejaba el agradar a Dios por medio de sacrificios, ¿se acuerdan? Todo el proceso y el sistema del tabernáculo y del templo era a través de sacrificios, acercarse a Dios a través de sacrificios. En el Nuevo Testamento los sacrificios vinieron a formar un segundo término de lo que hacían, porque aparte ya ni templo había. Dios no te pide a ti y a mí que vayamos y matemos un becerro de 3 años, o vayamos y matemos un chivo y se lo ofrezcamos a Dios. Dios ya no obra de esa manera. Obró durante mucho tiempo de esa manera, pero ya no lo hace así. ¿Qué es lo que Dios te pide a ti y a mí para poder agradarle y ser un olor fragante delante de su presencia? Que tu cuerpo y mi cuerpo sean ofrecidos como un olor grato, santo y agradable a Dios. Tu cuerpo y mi cuerpo. ¿Cuáles son los sacrificios que tú y yo podemos darle a Dios? ¿A cuántos de ustedes, ejemplo, cuántos de ustedes, nosotros juntos, cuando estamos enojados, o cuando estamos tristes, o cuando no queremos saber nada de la vida, te cuesta orar? Levanta tu mano. A mí me cuesta mucho. Cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando las cosas no pasan como yo he querido que pasen, me cuesta trabajo orar. ¿Pero qué debemos hacer? Orar. ¿Es un sacrificio? Sí. No me levantes la mano. Pero ¿cuántos nos cuesta portarnos bien? Pues ya no hay que levantar la mano entonces. ¿Ok? Nos cuesta portarnos bien. Hay muchas cosas que atraen a nuestros ojos. ¿Se acuerdan cómo entró el pecado en la vida de Adán y de Eva? Por los ojos. ¿Se acuerdan cómo entró la ruina o la cautividad a la vida de Lot? Por los ojos. Entró por los ojos. ¿Se acuerdan cómo entró el pecado del adulterio a la vida de David? Por los ojos. Hay muchas cosas que tú y yo podemos ver y que nos llaman la atención y que pueden desviarte de muchísimas cosas. ¿Nos cuesta trabajo alejarnos de cosas como estas? Sí, porque estamos metidos en un mundo el cual nos habla de todo menos creer en Dios. Voy a hablar, por ejemplo, a los hombres.
¿En cuántos lugares por los que tú vas caminando, hombres, te encuentras revistas, cosas, periódicos, en el periódico, los que venden en las esquinas, los que te regalan en las esquinas, y viene pornografía? Y a veces tú y yo como hombres estamos luchando en contra de eso, ¿o no? Luchamos en contra de eso, así como que no, es que esto no es bueno, pero por todos lados te lo ponen. Te lo ponen en el internet, a tu correo, lo primero que aparece es algo por ahí. Y luego las famosas cadenas te mandan tus amigos, esos que dicen son tus amigos, y te mandan cadenas inapropiadas. Y luego vas y compras el periódico y tú dices, quiero ser instruido, y compras el periódico y en medio del periódico te aparecen ahí unas fotos, y cuando tú quieres mantener tu mente fuera de estas cosas, todo el mundo alrededor te lleva a que sigas pensando lo mismo. Cuando tú dices, no quiero confiar en otra cosa más que en Dios, en el telenovelas y en el reporte y en todos los demás aparece el horóscopo allí a la mera mitad, grandotote. No puede faltar otra cosa si no es el horóscopo. Los editores ganan dinero por los horóscopos, no por las noticias. Cuando tú quieres empezar a confiar en otra cosa, lo demás viene y te empieza a quitar gozo y te empieza a quitar convicción. Cuando tú quieres confiar en Dios de una manera impresionante en tus finanzas y dices, decido hoy empezar a diezmar, no me importa lo que pase, no me importa lo que venga, yo quiero confiar en ti, Señor, quiero diezmar, quiero ofrendarte a ti. Hoy ofrendas, hoy diezmas y el día de mañana pierdes tu trabajo. Suele pasar, nos pasa muy seguido. ¿Te quieres comprometer con Dios? ¿Y qué es lo que pasa? Parece que todos se ponen de acuerdo en tu contra, hasta tu misma familia se pone en tu contra y todos te hacen enojar y todos te desatinan y todos te cobran cuando nadie te cobraba, todos te empiezan a cobrar y todos te empiezan a seguir, y todos te empiezan a señalar y todos te empiezan a decir no, que no hay cristiano, y todos te empiezan a que tu mente empiece a pensar otra cosa que no es Dios. Pero ¿qué hacía Abraham? ¿Qué es lo que hacía Abraham? Ahuyentaba las aves. Esperó todo el día y ahuyentaba las aves. Te voy a decir algo. Tú no puedes evitar que un pájaro ande arriba de ti dando vueltas, ¿cierto? Lo puedes evitar. Ahí anda. Y el que le digas, pájaro, vete, no se va. Tú puedes evitar, no lo puedes evitar, pero sí puedes evitar que ese pájaro venga a tu cabeza y haga un nido en tu cabeza. ¿Sí? ¿Saben a qué me refiero? Los pensamientos que no nos llevan a confiar en Dios pueden andar rondando aquí alrededor de tu cabeza. Pensamientos de derrota, de desesperación, pensamientos de querer pecar, pensamientos de querer adulterar, por ejemplo, pueden estar rondando aquí alrededor de tu cabeza. Pero tú decides si hacen nido en tu cabeza o no. ¿Qué es lo que se llama? Los aventaba piedras, no sé cómo les aventaba, o sea, chucho, no sé cómo les decían, ¿no? Pero los ahuyentaba. ¿Cómo los ahuyentas tú? Déjame decirte que algo bien triste que pasa contigo y conmigo, y te digo en primera persona, es que muchas veces dejamos que los pensamientos hagan nido en tu cabeza. Y después es bien difícil quitarlos. Y empiezas a dejar que esos pensamientos que no son de Dios empiecen a taladrar y hacen nido en tu cabeza. Y cuando Dios te dice, voy a hacer algo contigo, tú dices, no le crees a Dios. Mas os ruego que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo y constante delante de Dios. El asunto es, tú puedes ver la promesa de Dios con tus ojos, no la podemos ver todavía. Sin embargo, hemos decidido creer. Ahuyenta las aves, ahuyenta esos pensamientos vanos que pueden hacer un nido en tu cabeza y que no te dejan ver después lo que Dios tiene para ti. Escucha bien lo siguiente, hombres primero. Tú puedes llenar tu cabeza de pornografía, de mujeres desnudas, de Sports Illustrated, Miss México. Es que estoy viendo el concurso, ajá, sí.
de Miss México, de Miss Universo. Tú puedes llenar tu mente, hombres, de todas esas cosas. ¿Y sabes qué es lo primero que va a pasar cuando tú voltees a la mujer que tienes a un lado y la voltees a ver? Vas a sentir decepción. Porque ninguno de nosotros, hombres y mujeres que estamos aquí, somos ni Mister Universo ni señorita México. Ninguno de nosotros somos eso. Somos gente ordinaria. ¿Sabes cuánta gente llega hasta ese? Casi 1 en 1 millón. Nuestra realidad es esta. Estoy pelón, estoy prieto y tengo media panza, pero esta es mi realidad. Cuando de repente ves en la tele, ahora me voy para otro lado, cuando de repente ves en la tele mujer, un señor de traje todos los días, yo no sé cómo le hace, pero tiene traje todos los días. De repente llegan las mujeres y huele bonito y de repente come apropiadamente y se dirigen las damas apropiadamente. Telenovelas y películas y cosas de esas. Y de repente viene alguien así y te dice: señora, ¿cómo está usted? Y tú dices: eso puede llenar tu mente y te puede desviar. Entonces, todo depende de ti, hombre o mujer. Y de repente está tan llena tu mente de una sola actitud, de una sola cosa que alguien hizo, un hombre hizo, y tu mente está llena y embotada de todas estas cosas, y volteas a ver al que tienes a tu lado. Y cuando aquel estaba todo perfumado y olía a Calvin Klein y estaba todo así, sin arrugadito ni nada, volteas a ver al otro, tiene arrugas hasta en la cara y no huele a Calvin Klein, huele a 7 machos. ¿Y cómo crees que va a ser tu pensamiento? O sea, en el otro te imaginaste hasta los cuadritos aquí, decías: es cuadrito, ¿no? Y luego volteas a ver que tiene un lado y pues, ¿cuál es cuadro, hermano? A ver si más tengo la cabeza cuadrada, más, pues no sé la de la camisa, pues no tengo otros. ¿Y qué vas a tener? Decepción. No quieras comparar lo que tienes con lo que el mundo te ofrece. No puedes impedir que el pájaro ande arriba, pero sí puedes impedir que haga nido en tu cabeza. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando hace nido en tu cabeza? Pecas. ¿Y sabes qué pasa cuando pecas? Te alejas de Dios. Y Dios y ese pecado no te permite ver las bondades, la promesa y las virtudes de Dios para tu vida. Y cuando Dios te dice: te voy a rescatar, voy a hacer algo especial contigo, tú no la crees. ¿Qué es lo que dice Abraham? Las ahorita. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Espero que sí. Versículo 2. Ya después de que estaban allí muertos los animales y todo lo demás, y que Abraham estaba orientando todo el asunto, versículo 12 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hasta allí. Dios le da en estos versículos 4 cosas a Abraham, 4 puntos importantes. Escucha. Primero, está hablando acerca de la descendencia de Abraham, que era el pueblo de Israel, que iba a ser cautivo en Egipto. ¿Qué significa Egipto para ti y para mí? El mundo, lo que te ofrece el mundo, ¿cierto? Punto 1, fíjate. Primero le dice Dios acerca del sufrimiento de la simiente de Abraham por largo tiempo. Les dijo: serán extranjeros, serán siervos y sufrirán.
¿ok? Serán extranjeros, serán siervos y van a sufrir. Y eso se consumó cuando el pueblo de Israel fue cautivo en Egipto. ¿Te acuerdas? Tú y yo estuvimos cautivos en Egipto. Sufrimos, fuimos siervos. Y fuimos extranjeros de una tierra que no conocíamos. Punto 2. Le dice Dios a Abraham: el juicio de los enemigos de esta simiente, ciertamente los opresores del pueblo de Dios se las iban a ver con él. Al final de todo, Dios iba a prevalecer en medio de esa situación. Es decir, Dios los iba a sacar de ese cautiverio, de esa servidumbre que ellos tenían en Egipto. Dios te da la promesa a ti y a mí: a final de cuentas, yo voy a hacer de ti una persona nueva. No importa en dónde estuviste, no importa qué fue lo que pasaste, no importa qué fue lo que hiciste, yo te voy a hacer alguien nuevo. Esa es mi promesa. 3. Dios le dijo a Abraham: la liberación de la simiente de Abraham. Dios nos libera de una servidumbre ajena. Escoger hoy a quién servir: si a los Baales o a Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo estas palabras? Josué. Y Josué dijo: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Y no está hablando acerca del burro por delante, está hablando acerca de un compromiso primero como hombre. Porque yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Qué le dijo Pablo a los que estaban ahí encarcelados? Le dijo: confía, tú y tu casa será que salva. Le dijo a los hombres y les dijo de una manera con autoridad: Josué, yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Tú sirves hoy a Dios? ¿Tú sirves hoy a Dios? ¿Tú hablas de Dios a la gente? ¿Tú tratas de hacer cosas buenas en el nombre de Dios en este momento en tu vida? Porque sabes que antes no le servíamos a Dios. Y si no es melón, es sandía. Si no es gato, es gata. Y si no era Dios, ¿quién era? La Biblia lo dice: porque antes erais hijos del diablo. Tú y yo éramos hijos del diablo, tal cual. Pero ahora formamos parte de la familia de Dios. Amén. Ok. Punto 4 que Dios le dijo en estos versículos: el asentamiento en la tierra prometida será una realidad para ti, Abraham. Dios dará su promesa, no importa cuánto tarde. Para ellos duró muchísimo tiempo, pero Dios tendrá misericordia siempre, y Dios dará en su debido momento y en su debido tiempo. Vete a buscar 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Voy bien inspirado. 2 de Pedro 3. Échale. ¿Lo tienes? 2 de Pedro 3. Dice así. 2 Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Fíjate bien que Dios, cuando te dice algo, lo cumple, ¿cierto? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios te dice algo, lo va a cumplir. Y Dios no puede darte algo más de lo que Él no te pueda dar, aunque te puede dar todo. Tengo 22 años de ser cristiano y de haber hecho una decisión de seguir a Cristo en mi vida. 22 años. Y no te lo digo para batallarte, te lo digo por lo siguiente: en esos 22 años, mi familia y yo, es decir, mi madre, mi padre, mis hermanos, estuvimos orando mucho. Estuvimos pidiendo una oportunidad para poder hablarle
a un sector de nuestra familia, el cual estaba totalmente fuera de los planes de Dios. No querían nada con Dios. Por parte de la familia Lara, que es mi segundo apellido, muchos están aquí entre nosotros, son mis familiares. Y si no están aquí, están en otra iglesia, pero están sirviendo a Dios la gran mayoría. Y eso le doy gloria y gracias a Dios. Pero por parte de la familia Servín, muy poquitos. Es más, nada más nosotros. Todos los demás no conocen de Dios o no han querido conocer de Dios. 22 años desde que yo hice una decisión de seguir a Dios. Y el día de ayer, después de 22 años, Dios me dio la oportunidad de poder hablarles a todos juntos. ¿Sabes que Dios no retarda su promesa? Yo pude haberles hablado hace mucho tiempo, pero no era el tiempo de Dios. Pedíamos muchísimo para que Dios nos diera esa oportunidad. Porque ¿sabes qué? En la familia esta hay monjas, padres. Hay una tía monja que se fue directamente al Vaticano y se entrevistó con Pablo II y todo el rollo y casi se hicieron cuácharas. Y es una familia muy arraigada en la tradición popular y era muy difícil para nosotros poder entrar allí. Pero el día de ayer Dios cumplió su promesa y todos escucharon de Dios. Si ellos creen o no, ya es su asunto, pero pudieron escuchar a Dios. Y eso, tú puedes decir, pero para mí es un milagro. Para mí es un milagro. Y pregúntale a mi mamá y pregúntale a mi padre. Aquí está. Pregúntales. Es un milagro para nosotros. ¿Cuánto vamos por eso, José Luis? Jueves. 2 días después me dicen, ven a hablarnos. En una reunión en donde buscaron misa por cielo, mar y tierra en todos lados y no pudieron encontrarla. Nadie les dijo, no estoy ocupado, no, quién sabe qué, no, quién sabe cuánto, no, que no sé qué. No pudieron encontrar. ¿Lo que esto es posible? Solamente Dios hace estas cosas. O sea, por todos y no pudieron encontrar un padre que les diera una misa para hablarles de una reunión especial, de un aniversario en especial. Y como no pudieron encontrar, dijeron, pues tráete aquel. Y dijera uno, pues de lo último, que me tomen en cuenta. Pero no, fíjate, Dios acomoda las cosas de una manera especial. Y yo sé que Dios les habló más de una vez el día de hoy. Y fue un momento muy padre, muy especial para mi familia. Dios no retarda su promesa, pero algunos piensan que Dios la retarda. Algunos piensan, y tú puedes pensar que Dios retarda su promesa, pero déjame decirte que ni siquiera te has subido al coche. Todavía estás pensando a ver a dónde te va a llevar y que Dios te mande el boleto. Ni siquiera te has subido al coche, y si te subiste, hay pensamientos alrededor de ti que te deslumbran y te hacen ver para otra parte y no te hacen ver las señales que Dios tiene para tu vida. Entonces nomás andas dando vueltas, como el pueblo de Israel 40 años en el desierto, dando vueltas, porque los pensamientos que traes, si tú permitiste que te hicieran nido en tu cabeza, no te dejan ver las señales que te dicen que tienes que ir a la derecha, que te orilles a la orilla para poder salirte del camino y para poder hacer otra cosa diferente, porque estás cegado por los pensamientos, porque no los has ahuyentado en tu vida. Y dices, ¿por qué has retardado, Señor, tanto tu promesa? No la retarda, es que a veces nosotros ni siquiera nos hemos subido al coche, porque necesitamos un paso de fe y poder creer y poder criar esa esperanza en Dios, la cual algún día Dios va a poder afirmar y confirmar en tu vida. ¿Cuánta familia tienes tú que aún no ha escuchado a Dios o no que ha querido escuchar a Dios? Yo sé que la tienes, mucha. Sigue confiando, porque Dios no retarda su promesa. Y aún si pasan 30 años, el día que Dios te dé una oportunidad, aprovecha esa oportunidad y háblales, porque puede ser la última oportunidad. Amén.
Versículo 17 de Génesis 15. Dice así: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, ya después de que Abraham se había dormido y todo lo demás, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Déjame contarte algo. Vamos a retomar el pacto que vimos en el versículo 7 al 11. La señal. Fíjate bien. En la antigüedad no había notarios públicos. No había alguien que diera fe y legalidad de los acontecimientos que dos contrayentes o dos contratantes hacían el uno contra el otro. No había un registro civil o un juez del registro civil que nos casara o que pusiera un sello, una firmita allí para avalar un acuerdo civil entre dos personas. No lo sabía. Y una forma de la cual la gente hacía para poder llegar a un acuerdo era la siguiente: cuando llegaban a un acuerdo, llegaban a un contrato específico de tú vas a hacer esta parte, yo voy a hacer esta parte, ¿quedamos de acuerdo? Sí. Ok, vamos a firmarlo. Pues ¿dónde? Si no hay notario. Lo que hacían era lo siguiente. Acabamos de leer en Jeremías que Dios les había dicho hacer un pacto de poder no tomar a sus hermanos hebreos como siervos, pero se los olvidó después. Dijeron sí, los dejaron libres y después fueron por ellos y se arrepintieron. Y Dios les dijo: ¿por qué ustedes faltaron al pacto que hicieron delante de mí cuando pasaron entre los animales para decir que sus hermanos hebreos ya no iban a ser puestos en servidumbre? Fíjate bien lo que hacían. Quedaban de acuerdo dos hombres o dos personas, y estos hombres partían un animal por la mitad, así, lo ponían en el piso, y con una mano al cielo y una mano en su corazón decían: si yo en un momento falto al pacto que yo he hecho con mi hermano fulano de tal, pasaban en medio de las dos mitades del animal muerto y decían: si yo algún día falto a esta promesa que el día de hoy hago delante de Dios y delante de Él, que se haga conmigo así como se ha hecho con este animal. Y así firmaban el pacto. Y uno pasaba y decía esto por medio de las dos mitades: Señor, si algún día yo falto el pacto, que haz conmigo como hicimos el día de hoy con este animal. Es decir, si yo falto mi palabra, trae muerte a mí, mátame. Eso es lo que decían. Si yo falto algún día, mátame. Y después pasaba el otro y decía: Señor, bla, 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 todo lo demás. Y decía: mátame si yo falto algún día este pacto. En aquel entonces la palabra era tan impresionantemente requerida, cosa que hemos olvidado el día de hoy. ¿Y sabes qué? Hemos olvidado la palabra, que la palabra tiene peso y que la palabra nos ayuda. O sea, nuestra palabra. Te doy mi palabra. ¿Cuánto cuesta tu palabra? En la actualidad, a veces ya ni cuesta. No tiene valor alguno. Ese es un error para ti y para mí como cristianos, porque sabes que caemos en que si nuestra palabra misma entre nosotros cristianos, NSI, aquí entre nosotros no vale, porque te dicen: voy a ir a tal parte y no vas, yo te voy a dar tal cosa y no te la dan, y no vale nuestra palabra, entonces lo único que tenemos de parte de Dios, adivina qué es: palabra. Y si no le crees a alguien que puedes ver, o no puedes hacer creer al otro en alguien que puedes ver, mucho menos en alguien que no ves. Y a veces por eso es bien difícil confiar en Dios, porque Dios te da su palabra, pero no estamos acostumbrados a dar nuestra palabra en fianza o a cumplir nuestra palabra en muchas ocasiones. Ambos contrayentes pasaban entre las partes divididas de los animales sacrificados simbólicamente, dando feo testimonio de que daban su fianza en sus mismas vidas, en cumplimiento del convenio que habían hecho.
Dios lo que hizo con Abraham fue algo bien especial. Supongamos que yo tengo a mi amigo enfrente de mí y quedamos en un acuerdo. Él pasa por el medio de las mitades del animal y yo paso por el medio de las mitades del animal. ¿Quién fue el que pasó por el medio de las mitades de los animales que estaban allí tendidos en el campo? ¿Abraham y Dios? Solamente pasó Dios como una antorcha humeante en medio de todas las mitades de los animales. ¿Y sabes qué significa esto? Abraham no tuvo que hacer nada. Dios le dijo: Abraham, yo lo voy a hacer contigo. No me importa cómo seas, no me importa lo que hagas, no me importa lo que venga después. No voy a quitar mi pacto de tu vida. Y si yo te lo prometo hoy y necesitas verlo para una señal para que tú lo veas y confíes en mí, yo voy a pasar por medio de esto para hacerte saber que estoy contigo y lo voy a cumplir hasta el final. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Solo vio. Abraham no tuvo que pasar por el medio de las mitades. ¿Qué significa esto? Que el pacto de Dios es incondicional para ti y para mí. Quería decir que era un pacto que no importaba qué era lo que Abraham iba a hacer. El cumplimiento iba a depender solamente de Dios. Dios establece ahora, entonces, en la actualidad, todos los días, un pacto contigo y conmigo. ¿Te acuerdas que dice Juan 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tienes tú que hacer algo para obtener esa parte del pacto? No, porque no es por obras para que nadie se glorifique a sí mismo, es por fe. Vete a buscar Hebreos 10. Hebreos 10:16. Dice Hebreos 10:16. Fíjate bien, ¿lo tienes todos? Hebreos 10:16 dice lo siguiente. Dice: este es el pacto que haré con ellos. ¿Con quién? Contigo o conmigo, dice Dios. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Cuántos pecados tienes en tu vida? ¿Y cuántos de esos pecados son feos? ¿Cuántos de esos pecados son feos? ¿Cuántos tienes? ¿Se los has entregado a Dios? El día que se los entregas a Dios y Dios te perdona, Él nunca más se vuelve a acordar de ellos. Es algo impresionante que Dios diga: voy a hacer un pacto contigo. El día que tú creas en mí, el día que tú decidas que tu corazón está conmigo, yo voy a perdonar tus pecados y nunca más me voy a olvidar, nunca más me voy a acordar de ellos. Nunca en la vida. ¿Te acuerdas tú del pecado que hicieron en tu contra hace 5 años, hace 10 años? ¿Te acuerdas? Quizás te puedes acordar tú, porque ahí lo tenemos, y si no nos da Alzheimer, nos seguimos acordando. Pero Dios no se acuerda. Dios nunca se va a acordar de eso. Por más feos que sean, por más tristes que sean, Dios nunca se va a volver a acordar de ellos. Busca Efesios 2. Efesios 2:12 dice. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el cual estábamos en Egipto y servíamos al diablo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No sabían ni siquiera que Dios tenía algo para nosotros, ajenos a todo lo que Dios decía, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque en medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tú y yo somos miembros de la familia de Dios, pero no por tu bonita cara, sino por lo que Cristo hizo contigo y conmigo. Último versículo, Lucas 22. Lucas 22. Ya voy a leer. Lucas 22, 14. Dios nos dice en Hebreos que nunca más se va a volver a recordar los pecados. Efesios dice que ya no somos más alguien insignificante. ¿Okay? Y Lucas 22, 14 dice lo siguiente: cuando era la hora, se sentó a la mesa Jesús y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Escucha lo siguiente: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y fíjate lo siguiente, tomando el antecedente de los pactos y de los animales partidos, escúchalo. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. ¿Y lo que? Partió. ¿Qué hacían los animales partidos en el campo? Simbolizaban un pacto. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con el pan? Lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Es decir, Cristo mismo pagó el precio, se metió por medio de su mismo cuerpo, partió su cuerpo por ti y por mí, para que tú y yo nada más digamos: creo. Tú no tienes que alzar la mano al cielo y con la otra mano en tu corazón y decir: Señor, hágase conmigo como con este animal. Si yo falto a algo, no lo tienes que hacer, porque Cristo ya lo hizo. Primera de Corintios nos habla acerca de la Santa Cena, y es algo que precisamente vamos a celebrar el día de hoy. Vete a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 11. Primera Corintios 11, 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, ¿lo qué? Lo partió, simbolizando su cuerpo, y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo ¿qué? Pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ponte en pie.